Nos adentramos hoy en un sendero menos transitado de la fe, un camino que se extiende más allá de las aguas del diluvio universal, más allá de la madera del arca y la promesa del arco iris. La Escritura nos narra la majestuosidad del juicio divino, la catástrofe que purificó la tierra y el milagro de un nuevo comienzo para la humanidad. Pero, hermanos y hermanas, ¿qué secretos guardaron los corazones de aquellos que pisaron la tierra purificada? ¿Qué sombras, qué ecos de un mundo sumergido, qué susurros de memorias ancestrales resonaron en el espíritu de Noé y su familia mientras la creación renacía a su alrededor? Este es el misterio central que nos convoca, la odisea espiritual de una humanidad renacida, cargando el peso de un pasado ahogado y la promesa incierta de un futuro. Es un viaje profundo, no a través de mares, sino a través del alma humana, buscando las verdades ocultas en el silencio posterior a la tormenta. Imaginemos aquel amanecer primordial, con el aire aún pesado por la memoria del cataclismo, pero ahora fresco y límpido, respirando el silencio de una tierra recién lavada. En las vastas y desoladas extensiones, bajo unos cielos purificados que se extendían hasta el infinito, flotaba una aura de secreto divino, un pacto inefable entre el Creador y los pocos elegidos. Los vientos del desierto, que antes habían rugido con furia, ahora susurraban entre las rocas y los valles, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda y el eco de plegarias ancestrales, quizás las últimas de un mundo desaparecido. Era un paisaje de desolación y esperanza, donde cada grano de arena y cada gota de rocío parecían guardar el recuerdo de la furia divina y la promesa de una nueva vida. Noé, su familia, eran los únicos testigos, los herederos de un silencio monumental y de una responsabilidad abrumadora. Con esta misma reverencia con la que un arqueólogo descubre un papiro olvidado en las ruinas de un templo milenario, nos acercamos hoy a las páginas no escritas de esta historia sagrada. No es un relato que se encuentre explícitamente en los antiguos pergaminos, sino uno que se revela en la reflexión profunda, a la luz tenue de una vela que ilumina los rincones más íntimos del espíritu. Qué angustias, qué dudas silenciosas, qué tentaciones acecharon a los sobrevivientes mientras intentaban reconstruir un mundo sin olvidar la fragilidad inherente del ser humano. Nuestro viaje es como desenterrar un manuscrito perdido, una crónica del alma postdiluviana, que nos invita a ir más allá de la superficie, a escuchar los ecos de sus corazones, a sentir la brisa de sus temores y anhelos. Es una invitación a la curiosidad sagrada, a buscar las verdades que, aunque no dictadas, fueron vividas y sentidas con una intensidad inmensurable. Así, con la voz serena de un guía que ha caminado por senderos de fe y sabiduría, los invito a adentrarnos en esta narrativa que trasciende el tiempo y el espacio. Noé, el hombre de fe inquebrantable, y su familia, cada uno con sus propias cargas, sus propios sueños y sus propias memorias, del antes y el después. ¿Cómo honrar un pacto divino cuando el recuerdo del castigo es tan vívido? Cuando la semilla del orgullo y la autonomía humana aún busca arraigarse en el corazón? En este nuevo amanecer, no exento de tormentas internas, emergerá un eco, una melodía ancestral, quizás un canto del amanecer sumergido, transmitido en secreto, que se levantará como un lamento por lo perdido y una advertencia velada. Es a través de estas profundas reflexiones, de estas plegarias olvidadas y de estos susurros que el velo del misterio se alzará, revelando la persistencia del bien y del mal en el corazón humano, incluso en el umbral de una nueva creación. Desde aquel silencio primordial que siguió al diluvio, la humanidad comenzó a trazar un sendero inexplorado, un camino que, aunque nacía de la purificación, portaba la semilla de viejas tentaciones. Las aguas se retiraron, pero el eco de su furia y la promesa de un nuevo pacto quedaron grabados no solo en la memoria de Noé, sino en la esencia misma del espíritu humano. El canto del amanecer sumergido, al que nos referimos, no es una mera melodía olvidada, es una vibración ancestral, una huella espiritual que ha resonado a través de los milenios, tejiendo su melancólica advertencia y su esperanza en el tapiz de las civilizaciones venideras. Nos adentramos hoy en la búsqueda de sus orígenes ocultos, en las raíces de este misterio que subyace en la construcción de cada templo y en la caída de cada imperio, revelando la persistencia de una verdad universal que el tiempo no ha podido borrar. Es un viaje arqueológico, no de piedra y barro, sino de almas y verdades. Con la misma reverencia con la que un arqueólogo desentierra los cimientos de una ciudad perdida bajo las arenas del desierto, nosotros nos acercamos a los vestigios espirituales de la humanidad postdiluviana.
¿Cómo se manifestó aquella semilla del orgullo y la autonomía humana en las primeras comunidades que surgieron de la desolación? Los vientos del tiempo, que antes susurraban el lamento de un mundo ahogado, comenzaron a llevar consigo el clamor de nuevas ambiciones. La memoria del juicio divino, tan vívida en los días de Noé, comenzó a diluirse con cada generación, dando paso a la tentación de edificar un mundo sin recordar la fragilidad inherente del ser humano. En los primeros balbuceos de la civilización, ya se gestaba el anhelo de trascender lo humano por medios propios, de alcanzar lo divino sin la guía divina. Fue en esta encrucijada espiritual donde comenzaron a emerger las grandes civilizaciones, cada una, a su manera, una respuesta a este dilema ancestral. Pensemos en la imponente Babilonia, con sus zigurats que pretendían rasgar los cielos, una manifestación física de la aspiración humana por igualar a Dios. La Torre de Babel, más allá de ser un relato de confusión lingüística, es un símbolo perenne de la ibris humana, del deseo de construir una escalera hacia lo divino por nuestra propia voluntad, olvidando el pacto de humildad. Es la memoria de aquel canto del amanecer sumergido, transformándose en un grito de desafío, donde el lamento por lo perdido se silencia ante el estruendo de la ambición. Así, las piedras de Babilonia nos hablan de una verdad inmutable. La tentación del poder y la gloria terrenal es tan antigua como la humanidad misma, y desde las vastas planicies de Mesopotamia, nuestra mirada se dirige hacia el Nilo, a la enigmática civilización de Egipto. Aquí, la búsqueda de la eternidad tomó una forma diferente, monumental y elaborada, a través de pirámides que imitaban montañas sagradas y de faraones que se consideraban dioses vivientes. No era un desafío abierto como en Babel, sino una absorción de lo divino en lo terrenal, una creencia de que la vida eterna podía ser conquistada mediante rituales, embalsamamientos y la acumulación de tesoros. En sus jeroglíficos y en el silencio de sus templos, podemos discernir el mismo eco ancestral, el anhelo humano de superar la muerte y la fragilidad, pero a menudo desviándose del camino de la fe humilde hacia la autoexaltación y la manipulación de lo sagrado para fines terrenales. Mientras las sombras de Egipto se alargaban, una pequeña nación emergía en el Levante, destinada a ser el custodio de una verdad revelada, Israel. Su historia es un testimonio viviente de la lucha constante entre el recuerdo del pacto divino y la inclinación humana a la idolatría, a la búsqueda de dioses fabricados por nuestras propias manos. Una y otra vez, a pesar de las advertencias de los profetas, el pueblo elegido caía en la seducción de las prácticas de las naciones vecinas, olvidando al Dios que los había rescatado de la esclavitud. Aquí, el canto del amanecer sumergido resonaba con una particular intensidad, no como un lamento silencioso, sino como una profecía recurrente, la advertencia de que la soberbia y el olvido del Creador siempre traerían consigo consecuencias, un recordatorio de que la verdadera libertad reside en la obediencia. La odisea espiritual de la humanidad continuó, y con ella, la manifestación de estas verdades ocultas. El Imperio Romano, en su apogeo, representó la cúspide del poder terrenal, un dominio que buscaba unificar el mundo bajo sus leyes y su autoridad. En este vasto crisol de culturas, la fe en un solo Dios, un Dios que no podía ser encadenado por el César ni representado por estatuas, se encontró con una resistencia feroz. Las persecuciones a los primeros cristianos son un claro ejemplo de cómo el poder humano, en su afán de control absoluto, intenta suprimir cualquier verdad que desafíe su hegemonía. Sin embargo, fue precisamente en la clandestinidad, en las catacumbas y en los corazones de los mártires, donde el canto del amanecer sumergido se transformó en un himno de esperanza y resistencia. Y aquí, hermanos y hermanas, se nos revela una verdad profunda y conmovedora. El canto del amanecer sumergido no es solo un recuerdo de un diluvio pasado, sino una melodía eterna que resuena a través de los siglos, conectando las aspiraciones y los errores de estas antiguas civilizaciones con los nuestros propios. Es la persistencia del dilema humano. ¿Construiremos sobre la roca de la fe y la humildad, o sobre la arena de la autosuficiencia y el orgullo? Las piedras de Babilonia, los templos de Egipto, las sinagogas de Israel y las calzadas de Roma, todos nos susurran la misma lección. Esta melodía ancestral nos recuerda que, a pesar de las grandezas y las caídas, la misma chispa divina y la misma sombra de la tentación han habitado siempre el corazón del hombre, desde los días de Noé hasta el presente. Así, esta arqueología espiritual nos invita a mirar más allá de los libros de historia y los monumentos antiguos,
para encontrar las verdades que laten en nuestro propio interior. El canto del amanecer sumergido ya no es un lamento lejano, sino una llamada a la introspección. Nos insta a reconocer los ecos de Babel en nuestra ambición desmedida, las sombras de Egipto en nuestra búsqueda de control, y la lucha de Israel en nuestra fe titubeante. Al escuchar esta melodía con el corazón abierto, encontramos serenidad no en la negación de nuestro pasado, sino en la aceptación de nuestra humanidad y en la renovación de nuestro compromiso con el pacto divino. Es un camino hacia la paz, forjado en la humildad y la memoria, un legado espiritual que nos guía hacia un amanecer verdaderamente nuevo. Y así, hermanos y hermanas, tras siglos de silencio, bajo el velo de la historia oficial y las narrativas consagradas, una verdad insospechada comienza a emerger, como un antiguo papiro desenterrado de las arenas del tiempo. El canto del amanecer sumergido, que hasta ahora hemos explorado como una metáfora del dilema humano post-diluviano, es, en realidad, mucho más que eso. No fue solo un sentimiento o un eco, sino una tradición oral concreta, una enseñanza espiritual secreta, transmitida de corazón a corazón, de generación en generación, por aquellos que comprendieron la profundidad del juicio divino y la fragilidad de la memoria humana. Es la revelación de una sabiduría oculta, una guía para la reconstrucción del espíritu, custodiada celosamente por un linaje, lejos de los ojos curiosos y los oídos de aquellos que buscarían distorsionarla o silenciarla. Esta es la semilla de la verdad que ha permanecido latente, esperando el momento propicio para florecer. Esta enseñanza, este canto, que nos atrevemos a llamar así por su resonancia poética y su capacidad de inspirar el alma, se originó en los labios de una de las nueras de Noé, una mujer de profunda fe y aguda percepción, cuyo nombre ha sido borrado de los anales explícitos, pero cuya sabiduría perduró. Ella, testigo de la depravación prediluviana y de la magnitud del castigo, comprendió que la mera supervivencia física no garantizaba la redención espiritual. Su canto era un compendio de advertencias y principios, una cartografía del alma humana, delineando los caminos de la soberbia que llevaron a la caída y señalando las sendas de la humildad y la obediencia que conducían a la verdadera vida. Fue un legado de amor y advertencia, un faro en la oscuridad naciente de un mundo recién purificado, pero aún propenso a la deriva. ¿Por qué esta verdad permaneció oculta, susurrada en la penumbra de las tiendas y los hogares, en lugar de ser proclamada desde las cimas? Porque el canto del amanecer sumergido desafiaba directamente la naciente tentación de la autosuficiencia humana que ya se gestaba. Sus verdades eran demasiado puras, demasiado exigentes para una humanidad que, apenas salida de las aguas, ya soñaba con Babel. Era un mensaje para los corazones humildes, para aquellos dispuestos a escuchar la voz de la conciencia por encima del clamor del poder. Como un tesoro guardado en un jarrón de barro, su fragilidad era su protección. Solo aquellos con oídos espirituales podían percibir sus melodías. Una sinfonía de advertencia contra la ibris y un llamado constante a la dependencia divina, que el mundo, en su prisa por reconstruir, optó por ignorar. Esta revelación no solo nos ilumina el pasado, sino que proyecta una luz inquietante sobre nuestro presente. Si una verdad tan esencial fue custodiada en secreto, ¿cuántas otras enseñanzas vitales se han perdido o han sido distorsionadas en el torbellino de la historia y las interpretaciones humanas? La tensión reside en la conciencia de que, quizás, las respuestas a nuestras más profundas crisis espirituales no están en nuevas doctrinas, sino en el redescubrimiento de antiguas sabidurías que fueron deliberadamente marginadas. Nos confronta con la persistencia de nuestra propia ceguera, nuestra tendencia a buscar lo grandioso y ruidoso, mientras que la verdad a menudo susurra en lo pequeño y lo humilde. Es un espejo que nos muestra cómo, a lo largo de los siglos, hemos repetido los mismos errores, ignorando las melodías que podrían habernos guiado. Pero el canto del amanecer sumergido no era solo un eco de lo perdido o una advertencia contra lo venidero. En su núcleo más íntimo, guardaba una promesa trascendente, una visión de la redención divina que superaría toda imperfección humana. La nuera de Noé, iluminada por una gracia especial, vislumbró que la misericordia de Dios no se agotaría con el arco iris, sino que se manifestaría de una forma aún más profunda y personal en el futuro. Este canto prefiguraba la venida de una luz definitiva, un Salvador que no solo purificaría la tierra, sino que sanaría el corazón humano desde su raíz, rompiendo el ciclo de orgullo y caída. Era la semilla de la esperanza, plantada en el desierto post-diluviano,
asegurando que, a pesar de las sombras, la aurora verdadera siempre llegaría. Un amanecer que las aguas nunca podrían sumergir. Y así, como hilos dorados tejidos en el vasto tapiz del tiempo, los ecos de este canto se manifestaron sutilmente a lo largo de las eras, no de forma explícita en los grandes textos, sino en la inspiración de los profetas, en la fortaleza de los justos, en la resistencia de aquellos que se negaron a doblar la rodilla ante los ídolos. Abraham, al dejar su tierra en obediencia a una voz invisible, resonaba con la humildad del canto. Moisés, al guiar a su pueblo a través del desierto, encarnaba la dependencia divina que el canto propugnaba. Estas verdades fundamentales, aunque veladas, siguieron guiando a la humanidad, como una brújula espiritual que incluso cuando se esconde, sigue apuntando hacia el norte verdadero, hacia la fuente de toda vida y toda redención. Esta comprensión nos infunde una profunda serenidad. El hecho de que el canto del amanecer sumergido permaneciera oculto no significa que fuera ineficaz. Al contrario, su discreción fue su fuerza, permitiéndole sobrevivir a las mareas de la historia y las vicisitudes de la fe organizada. Es un testimonio de que la verdad divina, en su esencia más pura, no necesita monumentos grandiosos ni proclamaciones ruidosas para perdurar. Brilla con luz propia en la oscuridad, un faro para aquellos que buscan con sinceridad. Nos enseña que la fe verdadera a menudo se nutre en el silencio, en la contemplación, en la intimidad del corazón, lejos del estruendo del mundo, preparando el camino para la luz que finalmente disiparía todas las sombras. Y aquí, queridos oyentes, se nos revela la verdad más personal y transformadora. El canto del amanecer sumergido no es solo una reliquia del pasado ni una historia que leemos en antiguos pergaminos. Es una melodía que resuena dentro de cada uno de nosotros. Es la voz de nuestra conciencia, el anhelo innato de lo sagrado, la intuición de que hay algo más allá de lo material, una chispa divina que nos impulsa a buscar la justicia, la compasión y la verdad. Es el eco de la advertencia contra el orgullo y la autosuficiencia que nos susurra cuando nos desviamos, y la promesa de redención que nos eleva cuando caemos. Es el recordatorio de nuestra conexión intrínseca con el Creador, un mapa espiritual grabado en el alma humana desde el inicio de los tiempos. Al reconocer este canto en nuestro interior, encontramos una paz que trasciende el entendimiento. Ya no somos meros espectadores de una historia antigua, sino participantes activos en la continua odisea espiritual de la humanidad. La serenidad brota de la aceptación de nuestra fragilidad y de la renovada confianza en la guía divina. Nos libera de la carga de la perfección, invitándonos a la humildad y al arrepentimiento, sabiendo que el camino hacia la verdadera luz no es lineal, sino un constante retorno al origen de nuestra fe. Es un camino de renovación diaria, donde cada amanecer nos ofrece la oportunidad de escuchar de nuevo esa melodía ancestral y alinear nuestros pasos con su sabiduría perdurable, encontrando consuelo en la promesa eterna. Así, el canto del amanecer sumergido se revela no como una oscura profecía, sino como una sinfonía de esperanza y advertencia que ha viajado a través de los siglos. Es un recordatorio de que, a pesar de las inundaciones de la historia y las tormentas de nuestro propio corazón, la fe y la humildad son los únicos cimientos verdaderos sobre los que podemos construir. Nos deja con una profunda sensación de paz, sabiendo que la sabiduría divina, aunque a veces velada, nunca se pierde del todo. Permanece, esperando ser redescubierta para guiarnos hacia un futuro donde el orgullo se disuelva en la gracia y donde cada nuevo amanecer sea, en verdad, un comienzo bendecido, en armonía con la eterna melodía del Creador. Y aquí, hermanos y hermanas, se nos revela el corazón palpitante de este misterio que hemos desvelado. El canto del amanecer sumergido no es solo una crónica ancestral, ni una metáfora poética de la condición humana. Es, en su esencia más pura, la manifestación de una verdad divina perenne, un mensaje del Creador que trasciende el tiempo y las culturas. Representa la brújula espiritual que Dios grabó en el alma de la humanidad desde el primer aliento postdiluviano. Una guía inmutable que nos advierte sobre las sombras del orgullo y la autosuficiencia, y a la vez nos ilumina con la promesa inquebrantable de su amor y misericordia. Es un faro de luz divina que nunca se extingue, recordándonos que, incluso en las más profundas tinieblas, la posibilidad de una nueva purificación y un despertar espiritual siempre permanece abierta. Este canto es, en verdad, un mapa de nuestra propia alma, una cartografía espiritual que delinea los senderos por los que hemos transitado y los abismos en los que hemos caído. Refleja nuestras propias dudas, esas angustias silenciosas que nos asaltan cuando la fe flaquea,
y el mundo nos invita a edificar nuestras propias torres de Babel. Nos muestra cómo la semilla del orgullo y la autonomía humana, que acechaba a los sobrevivientes del diluvio, aún busca arraigarse en nuestros corazones hoy. Es la voz que nos advierte contra la ceguera espiritual, contra el olvido de nuestra fragilidad inherente y la tentación de vivir como si el pacto divino no tuviera cabida en nuestra existencia. Es un espejo que, con amorosa firmeza, nos confronta con nuestras propias sombras, invitándonos a la humildad. Pero el canto del amanecer sumergido no solo nos susurra advertencias, en cada una de sus notas reside una promesa de esperanza y perdón que resuena con una fuerza inmensurable. Nos recuerda que, a pesar de nuestras transgresiones y caídas, la gracia divina es un manantial inagotable que purifica y renueva. Así como el arco iris se extendió sobre la tierra lavada, el perdón de Dios se extiende sobre nuestros errores, ofreciéndonos siempre la oportunidad de un nuevo comienzo. Es la melodía que nos levanta cuando hemos tropezado, la mano invisible que nos guía hacia la luz cuando nos sentimos perdidos en la oscuridad de nuestras propias elecciones, recordándonos que la redención no es un privilegio, sino una invitación constante para todos aquellos que buscan sinceramente. Y aquí es donde este canto se vuelve profundamente personal, queridos hermanos y hermanas. No es una historia lejana de un pasado mítico, sino la voz de nuestra propia conciencia, la intuición de que hay algo más allá de lo material, una chispa divina que nos impulsa a buscar la justicia, la compasión y la verdad. Es el anhelo innato de lo sagrado que reside en cada corazón, la melodía que resuena cuando elegimos la fe sobre la duda, la humildad sobre el orgullo y el amor sobre el egoísmo. Este canto vive en cada uno de nosotros, un mapa espiritual grabado en el alma humana desde el inicio de los tiempos, esperando ser escuchado y respondido en el silencio de nuestra oración más íntima. Al escuchar este canto con el corazón abierto, experimentamos una purificación que va más allá de las aguas. Es un despertar espiritual, una revelación que disipa las brumas de la confusión y nos permite ver con mayor claridad el propósito divino en nuestras vidas. Este proceso de despertar no es un evento único, sino un camino diario de introspección y renovación. Nos invita a examinar nuestras motivaciones, a soltar las cargas del pasado y a abrazar la verdad con valentía. Es como si una luz tibia comenzara a irradiar desde nuestro interior, iluminando los rincones más oscuros de nuestra alma y guiándonos hacia una existencia más plena, más auténtica y más alineada con la voluntad del Creador. Porque la redención, hermanos y hermanas, es un proceso continuo, una danza entre nuestra fragilidad y la infinita misericordia divina. El canto del amanecer sumergido nos enseña que, aunque la humanidad haya repetido sus errores a lo largo de los siglos, la promesa de la gracia divina nunca se agota. Es la melodía que nos recuerda que el perdón no es solo para ser recibido, sino para ser ofrecido, rompiendo los ciclos de resentimiento y construyendo puentes de reconciliación. Nos infunde la esperanza de que, incluso después de las más grandes caídas, podemos levantarnos purificados y renovados, listos para caminar de nuevo en la luz, confiando en que el amor de Dios es más vasto que cualquier oscuridad que podamos enfrentar. Esta comprensión nos infunde una serenidad profunda, una paz que trasciende el entendimiento. Al reconocer el canto del amanecer sumergido en nuestro interior, ya no somos meros espectadores de una historia antigua, sino participantes activos en la continua odisea espiritual de la humanidad. La paz brota de la aceptación de nuestra fragilidad y de la renovada confianza en la guía divina. Nos libera de la carga de la perfección, invitándonos a la humildad y al arrepentimiento, sabiendo que el camino hacia la verdadera luz no es lineal, sino un constante retorno al origen de nuestra fe. Es un camino de renovación diaria, donde cada amanecer nos ofrece la oportunidad de escuchar de nuevo esa melodía ancestral y alinear nuestros pasos con su sabiduría perdurable. Así, el canto del amanecer sumergido se revela no como una oscura profecía, sino como una sinfonía de esperanza y advertencia que ha viajado a través de los siglos, encontrando su resonancia más profunda en el santuario de nuestro propio corazón. Es un recordatorio de que, a pesar de las inundaciones de la historia y las tormentas de nuestro propio espíritu, la fe y la humildad son los únicos cimientos verdaderos sobre los que podemos construir una vida plena. Nos deja con una profunda sensación de paz y propósito, sabiendo que la sabiduría divina, aunque a veces velada, nunca se pierde del todo. Permanece, esperando ser redescubierta, para guiarnos hacia un futuro donde el orgullo se disuelva en la gracia y donde cada nuevo amanecer sea, en verdad,
un comienzo bendecido, en armonía con la eterna melodía del Creador. Y aquí, hermanos y hermanas, se nos revela el corazón palpitante de este misterio que hemos desvelado. El canto del amanecer sumergido no es solo una crónica ancestral, ni una metáfora poética de la condición humana. Es, en su esencia más pura, la manifestación de una verdad divina perenne, un mensaje del Creador que trasciende el tiempo y las culturas. Representa la brújula espiritual que Dios grabó en el alma de la humanidad desde el primer aliento postdiluviano, una guía inmutable que nos advierte sobre las sombras del orgullo y la autosuficiencia, y a la vez nos ilumina con la promesa inquebrantable de su amor y misericordia. Es un faro de luz divina que nunca se extingue, recordándonos que, incluso en las más profundas tinieblas, la posibilidad de una nueva purificación y un despertar espiritual siempre permanece abierta. Este canto es, en verdad, un mapa de nuestra propia alma, una cartografía espiritual que delinea los senderos por los que hemos transitado y los abismos en los que hemos caído. Refleja nuestras propias dudas, esas angustias silenciosas que nos asaltan cuando la fe flaquea y el mundo nos invita a edificar nuestras propias torres de Babel. Nos muestra cómo la semilla del orgullo y la autonomía humana, que acechaba a los sobrevivientes del diluvio, aún busca arraigarse en nuestros corazones hoy. Es la voz que nos advierte contra la ceguera espiritual, contra el olvido de nuestra fragilidad inherente y la tentación de vivir como si el pacto divino no tuviera cabida en nuestra existencia. Es un espejo que, con amorosa firmeza, nos confronta con nuestras propias sombras, invitándonos a la humildad, pero el canto del amanecer sumergido no solo nos susurra advertencias, en cada una de sus notas reside una promesa de esperanza y perdón que resuena con una fuerza inmensurable. Nos recuerda que, a pesar de nuestras transgresiones y caídas, la gracia divina es un manantial inagotable que purifica y renueva. Así como el arco iris se extendió sobre la tierra lavada, el perdón de Dios se extiende sobre nuestros errores, ofreciéndonos siempre la oportunidad de un nuevo comienzo. Es la melodía que nos levanta cuando hemos tropezado, la mano invisible que nos guía hacia la luz cuando nos sentimos perdidos en la oscuridad de nuestras propias elecciones, recordándonos que la redención no es un privilegio, sino una invitación constante para todos aquellos que buscan sinceramente. Y aquí es donde este canto se vuelve profundamente personal, queridos hermanos y hermanas. No es una historia lejana de un pasado mítico, sino la voz de nuestra propia conciencia, la intuición de que hay algo más allá de lo material, una chispa divina que nos impulsa a buscar la justicia, la compasión y la verdad. Es el anhelo innato de lo sagrado que reside en cada corazón, la melodía que resuena cuando elegimos la fe sobre la duda, la humildad sobre el orgullo y el amor sobre el egoísmo. Este canto vive en cada uno de nosotros, un mapa espiritual grabado en el alma humana desde el inicio de los tiempos, esperando ser escuchado y respondido en el silencio de nuestra oración más íntima. Al escuchar este canto con el corazón abierto, experimentamos una purificación que va más allá de las aguas. Es un despertar espiritual, una revelación que disipa las brumas de la confusión y nos permite ver con mayor claridad el propósito divino en nuestras vidas. Este proceso de despertar no es un evento único, sino un camino diario de introspección y renovación. Nos invita a examinar nuestras motivaciones, a soltar las cargas del pasado y a abrazar la verdad con valentía. Es como si una luz tibia comenzara a irradiar desde nuestro interior, iluminando los rincones más oscuros de nuestra alma y guiándonos hacia una existencia más plena, más auténtica y más alineada con la voluntad del Creador. Porque la redención, hermanos y hermanas, es un proceso continuo, una danza entre nuestra fragilidad y la infinita misericordia divina. El canto del amanecer sumergido nos enseña que, aunque la humanidad haya repetido sus errores a lo largo de los siglos, la promesa de la gracia divina nunca se agota. Es la melodía que nos recuerda que el perdón no es solo para ser recibido, sino para ser ofrecido, rompiendo los ciclos de resentimiento y construyendo puentes de reconciliación. Nos infunde la esperanza de que, incluso después de las más grandes caídas, podemos levantarnos purificados y renovados, listos para caminar de nuevo en la luz, confiando en que el amor de Dios es más vasto que cualquier oscuridad que podamos enfrentar. Esta comprensión nos infunde una serenidad profunda, una paz que trasciende el entendimiento. Al reconocer el canto del amanecer sumergido en nuestro interior, ya no somos meros espectadores de una historia antigua, sino participantes activos en la continua odisea espiritual de la humanidad. La paz,
brota de la aceptación de nuestra fragilidad y de la renovada confianza en la guía divina. Nos libera de la carga de la perfección, invitándonos a la humildad y al arrepentimiento, sabiendo que el camino hacia la verdadera luz no es lineal, sino un constante retorno al origen de nuestra fe. Es un camino de renovación diaria, donde cada amanecer nos ofrece la oportunidad de escuchar de nuevo esa melodía ancestral y alinear nuestros pasos con su sabiduría perdurable. Así, el canto del amanecer sumergido se revela no como una oscura profecía, sino como una sinfonía de esperanza y advertencia que ha viajado a través de los siglos, encontrando su resonancia más profunda en el santuario de nuestro propio corazón. Es un recordatorio de que, a pesar de las inundaciones de la historia y las tormentas de nuestro propio espíritu, la fe y la humildad son los únicos cimientos verdaderos sobre los que podemos construir una vida plena. Nos deja con una profunda sensación de paz y propósito, sabiendo que la sabiduría divina, aunque a veces velada, nunca se pierde del todo. Permanece esperando ser redescubierta para guiarnos hacia un futuro donde el orgullo se disuelva en la gracia y donde cada nuevo amanecer sea, en verdad, un comienzo bendecido, en armonía con la eterna melodía del Creador.